cliente al que nosotros nos dirijamos va a determinar cómo va a ser nuestro negocio. Tener un negocio rentable, sólido, duradero. Tienes que tener un sistema de captación que te genere cierta predictibilidad. No puedes depender de factores externos, no puedes depender constantemente de que la publicidad cambie. A nivel estadístico, sabes qué resultado te va a dar. Si tú sabes que esta acción me va a dar un 5% de retorno en cuanto a gente que va a un proceso de venta, solo tengo que echar cuentas. Tienes que tener un sistema que te permita tener la vida que quieres tener. Un sistema como el sistema 5500 que utilizamos nosotros, que además se lo instalamos directamente a nuestros clientes, que nos permite cerrar la mitad de las llamadas a más de 500 euros. De hecho, tenemos alumnos muy por encima de eso, alumnos vendiendo 800 a 1000 euros un trimestre. Muy buenas y bienvenido a este vídeo en el que te voy a contar cómo ser realmente un entrenador del 1%. Te voy a contar los 4 pasos que debe cumplir todo entrenador que quiera estar en la élite del entrenamiento online. En primer lugar, vamos a partir de la base del servicio y del cliente. Si quieres de verdad ser un entrenador del 1%, debes centrar tu negocio en tener un servicio premium, un servicio top, un servicio que no pueda compararse con otro. Para esto tenemos que partir, por supuesto, de quién es nuestro cliente. Tenemos que saber a la perfección a qué tipo de cliente nos estamos dirigiendo desde el punto de vista no solo de los objetivos que tiene superficiales, como solemos decir, de los objetivos que tiene físicos, ya sea perder peso, ganar masa muscular, rehabilitar una lesión o quiere simplemente mejorar su salud en general, sino que debemos entender a la perfección por qué quiere conseguirlo, porque aquí está la clave de todo. Esto parte de una investigación un poquito en detalle, profunda, de una creación de una two-day offer que sea realmente incomparable, que sea realmente irresistible y que permita convertir esos desconocidos en clientes en menos de 48 horas, pero yéndonos un poquito más atrás, un poquito más a la base, en función del tipo de cliente que tengamos, de las motivaciones internas que tenga, va a requerir de un proceso o de otro. Cuando tenemos claro a quién nos dirigimos, tenemos que saber exactamente qué motivaciones, como digo, tiene y qué hándicaps se va a encontrar por el camino, porque todo esto debe estar atajado de la manera perfecta en nuestro negocio. Nuestro servicio debe estar totalmente orientado a dar resultado al cliente y esto pasa por entender perfectamente qué es lo que puede hacer, por ejemplo, que ese cliente abandone, qué es lo que ese cliente valora. Hay clientes que valoran mucho más el detalle en una planificación, hay clientes que valoran mucho más simplemente una cercanía en el trato y hay clientes que valoran mucho más el sentirse arropados por una comunidad. En la mayoría de casos se pueden unir o se van a unir la mayoría de estos factores, pero tenemos que entender perfectamente qué es lo que hace que ese cliente vaya a estar contento, vaya a estar comprometido, vaya a estar obviamente motivado y todo eso le vaya a llevar a conseguir resultados. Desde TrainerWay lo que planteamos es, lo primero de todo, tener un sistema que sepamos que si se ejecuta al 100% se consiguen resultados, ya sea protocolos, servicio de rehabilitación, readaptación de lesiones, protocolos, test, etcétera, etcétera, ya sea un servicio de únicamente, aunque ahora entraremos en detalle, de pérdida de grasa, que estemos hablando de mantener un déficit calórico, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero aquí entra el segundo factor en juego, que es el mantener eso en el tiempo. La mayoría de procesos van a requerir de un tiempo más o menos largo, pero van a requerir de un tiempo determinado. Entonces, un proceso de pérdida de grasa, vamos a tener un factor importante relacionado con la motivación, relacionado con el sufrimiento, entre comillas, dentro del proceso por el poder pasar hambre, etcétera. Entonces, todos estos hándicaps que nos vayamos a ir encontrando, hay muchos que los puedes prever, hay otros que te los vas a ir encontrando conforme tengas clientes y se repita un mismo patrón durante X número de clientes, valga la redundancia. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo atajado en nuestro servicio para evitar al máximo que se lleguen a dar y en el momento que se den poder paliarlos. Esto es lo que va a hacer que mantengamos la constancia sobre un proceso que sabemos que al 100% funciona, ¿vale? Salvando patologías extrañas que no podamos prever y que nos podamos encontrar, ¿vale? Entonces, eso es un punto fundamental. Punto número 2, dentro de del primer punto, del punto relacionado con el servicio y el cliente, tenemos que ser conscientes de que el cliente no tiene que ser dependiente de nosotros, ¿vale? Nos tiene que ver como un apoyo, como una guía. No tiene que entender que sin nosotros no puede conseguirlo, sino que con nosotros lo va a conseguir o de forma más rápida, o de forma más certera, o de forma más cómoda. Esto lo que hace es que pasemos de un sistema de dependencia a un sistema de cooperación, un sistema en el cual yo no te necesito, pero te quiero tener cerca porque me mejoras el proceso. Esto pasa a ser imprescindible si queremos llegar a un punto en el que consigamos el sumum, vamos a decir, el objetivo de todo cliente, de todo negocio con todo cliente, que es que nos renueve, ¿vale? Y pasamos a ese segundo punto. Las renovaciones deben estar por encima del 70%, ¿vale? Si no estás por encima del 70%, salvo que tengas un negocio que se base en periodos muy cortos de tiempo y que con un solo contrato pueda funcionar. Si no tenemos un 70% o más de renovaciones, es que algo se nos está escapando y algo podríamos mejorar.
¿vale? Ya puede ser dentro del propio servicio. Obviamente lo primero de todo es los resultados, lo segundo es que el cliente los consiga de la manera en la que quiere conseguirlos, es decir, sin pasar por ciertas líneas rojas que no quiera pasar. Pongo un ejemplo: tú puedes perder peso únicamente consumiendo suplementación sustitutiva, como puede ser marcas que todos conocemos, pero quizá el cliente no quiere pasar por ahí, por gastarse un pastón en comidas que no le gustan, tener que estar eliminando, tener que estar ciñéndose únicamente a unos puddings sustitutivos. Entonces tiene que pasar por un proceso que realmente le sea agradable. En tercer lugar, tiene que estar totalmente respaldado por ti, tiene que tener en valor lo que tú haces, porque si tú te tiras 3 meses con un cliente, hay que sí que renuevan, pero te tiras con 3 meses con un cliente con el cual no tienes ningún tipo de trato ni de feedback, va a ser complicado que ese cliente termine renovando, porque no va a haber necesario el hecho de trabajar contigo, ¿vale? Siguiente punto: por lo general suele haber un factor social que juega un papel también importante. Aquí es donde puede entrar en juego la comunidad, el crear una comunidad con gente afín afín a ese proceso, con el que la persona se pueda sentir en sinergia, en compañía, y pueda compartir esos logros. Siguiente punto que tenemos que tener en cuenta es que el cliente debe entender en todo momento el porqué de lo que está haciendo y debe mirar más allá, ¿vale? Entonces, si el cliente por lo general no entiende lo que está haciendo, no va a haber en muchos casos la motivación de ciertas acciones que tenga que realizar. Y te pongo mi caso: yo estoy ahora con entrenador que es alumno mío, entrenadores que son alumnos míos, y yo entiendo perfectamente que para eliminar ciertos problemas que tengo, por ejemplo en la espalda a nivel de dolor, tengo que renunciar a lo que tanto me gusta, que es mover kilos, tirar pesado, etcétera, y que voy a tirarme un tiempo en el que los entrenamientos no me motivan tantísimo. Yo, sabiendo que esta parte, o sea, lo que yo quiero para mi futuro, que es poder tirar pesado y sin miedo a hacerme daño, pues sé que tengo que pasar por aquí. Y esto me lo han explicado: oye, vamos a hacer esto, vamos a reducir, igual te aburre un poquito más el entrenamiento, pero es imprescindible para que de aquí a X tiempo podamos solventar todo esto y poder volver a retomar con la mayor seguridad posible. Entonces, esto también es un factor muy, muy importante. Bien, esto es lo que engloba al primer punto, ¿vale? El segundo punto, a nivel grueso, que quiero tratar es el sistema de renovaciones. Un negocio, lo he mencionado de manera por encima, ¿vale? Un negocio que no tiene un 70% o más de renovaciones es un negocio que puede mejorar cosas. Y estas renovaciones quiero prestarle especial atención porque son muy significativas desde el punto de vista de que alguien que te renueva es alguien que está contento. Nadie te paga por segunda vez si no está contento. Yo sigo diciendo lo mismo siempre. Puedo estar o no de acuerdo con, por ejemplo, Yados, que es quizá un sistema, una manera de trabajar que a mí no me gusta y que no va con mi filosofía de vida, pero tiene miles de personas que pagan todos los meses religiosamente. Nadie te está pagando y renovando un servicio si no le saca partido, si no le considera que es importante para él, ¿vale? Entonces, si a ti te renuevan, quiere decir que hay satisfacción de cliente, ¿vale? Pero aquí puede haber algo importante, y es: hay gente que no renueva porque considera que ya ha conseguido el objetivo, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta el sistema de continuidad que tenemos con el cliente. La persona debe tener claro cuál es su objetivo, y a medida que va acercándose al objetivo debemos instaurarle cuál es el siguiente objetivo que le planteamos. Ojo, habrá en ocasiones en las cuales la persona no quiera conseguir ese objetivo que nosotros le planteemos, o que no quiera objetivos más allá, ¿vale? Pero es nuestra labor el plantearle qué hay detrás de ese camino, que esto lo voy a unir luego con el tercer punto, ¿vale? Detrás de ese camino tenemos que hacerle ver claramente a la persona que hay más allá, que si tú quieres perder 10 kilos o quieres rehabilitar una lesión de rodilla, ¿qué vas a hacer después? Porque no se queda todo ahí, esto es un proceso que puede continuar. Entonces tenemos poco a poco que ir motivándole, e ir instaurándole el poder. Muy buenas, interrumpo este episodio solo para decirte que tienes aquí abajo en la descripción el dossier informativo del programa TrainerWay, donde te contamos de principio a fin cómo vamos a hacer para que consigas incrementar entre 2 y 5.000 euros más tu negocio de entrenamiento online. Echa un ojo y ahora seguimos con el episodio. Conseguir objetivos más grandes una vez ha conseguido objetivos más grandes, objetivos más allá, una vez ha conseguido el primero. Y esto lo conseguimos a través de lo que llamamos los feedback estratégicos. Los feedback estratégicos son un sistema que tenemos de contacto con el cliente, a través del cual durante las semanas, en cada semana, damos unos inputs de información concreta, hacemos las revisiones de una forma determinada, en algunos momentos las hacemos en texto, en otros en audio, en otros en vídeo, de manera totalmente estratégica, para que la persona cada vez vaya viendo más el: estoy acercándome al objetivo, estoy consiguiendo resultados y hay algo más allá de todo esto. Esto no vale con que nosotros al final del proceso nos reunamos con la persona y le digamos: oye, se me ha ocurrido, o he pensado, o he estado viendo que podemos llegar a hacer esto a partir de ahora, ya que has conseguido tu objetivo. No vale.
tenemos que ir labrándolo a través de todo el trimestre, o de todo el semestre, o de todo el año que trabajemos con esa persona. Una vez tenemos esto claro, ¿vale? Estos feedback estratégicos tienen que estar, obviamente tenemos que tener algo estandarizado, pero tienen que estar totalmente adaptados a esa persona en concreto. Como digo, vamos a ir metiéndole en la cabeza lo que queremos, obviamente siempre de forma ética, de forma totalmente honesta, para que el cliente le sea totalmente relevante lo que le estamos planteando, ¿vale? Si una persona, te pongo un ejemplo, lo que quiere es volver a jugar al fútbol con solvencia después de rehabilitar una rodilla, pues no le vamos a plantear el hacer una definición para que se vea el six-pack y se vea mucho mejor con ropa, porque igual no es lo que quiere, ¿vale? Entonces, que esté totalmente adaptado a la persona que tenemos delante. Por supuesto, obviamente, como nos vamos a dirigir a un nicho concreto, pues tendremos más sencillo el aunar ese tipo de objetivos. El siguiente punto que tenemos que tener muy en cuenta dentro de lo que es el sistema para poder ser realmente un entrenador del 1% es que el cliente realmente esté en una sintonía absoluta contigo, ¿vale? Es decir, tiene que ser totalmente tiene que estar totalmente alineado con tu manera de trabajar. Y esto no va de que tú te adaptes al cliente, ¿vale? Va de que escojas a los clientes que se adaptan con tu sistema de trabajo, que esto está totalmente relacionado con el nicho que nosotros escogemos, con cómo nosotros definimos a nuestro cliente potencial, ¿vale? Aquí es muy importante tener en cuenta que el cliente al que nosotros nos dirijamos va a determinar cómo va a ser nuestro negocio. Es decir, si nosotros nos dirigimos a gente que tiene... pongo dos ejemplos muy sencillos. La gente que tiene un buen físico y simplemente quiere mejorarlo un poco más, ¿vale? Puede tener un objetivo más relacionado con el ego, aunque puede estar muy relacionado con la autoestima, ¿vale? Pero puede tener un objetivo mucho más relacionado con el ego, mientras que una persona que tiene un sobrepeso muy grande y quiere bajar de peso porque tiene la autoestima muy baja, va a tener unos hándicaps emocionales muy diferentes, ¿vale? Entonces, no es cuestión de que adaptemos a la gente a nuestro servicio, sino de que escojamos a la gente que queremos tener en nuestro servicio. Y esto es fundamental. Si no tienes claro al 100% qué es lo que mueve a tu cliente, qué tipo de cliente te estás encontrando, si no has hecho una investigación realmente potente, no vas a poder tener un negocio rentable, sólido y duradero, ¿vale? A partir de aquí voy a contar el último paso y después te voy a dar un bonus, y es el sistema de entrada de clientes, sistema de captación y de venta. Tienes que tener un sistema de captación que te genere cierta predictibilidad. No puedes depender de factores externos, no puedes depender constantemente de que la publicidad cambie, que ahora ha entrado Andrómeda en juego en la publicidad de Meta y ya no sabes cómo funciona. No puedes depender de que hoy se te viraliza un reel y mañana, como no coge las mismas views, no puedes vender, o no puedes vivir de intentar crecer en redes sociales. Tienes que tener un sistema sólido, solvente y rentable, un sistema que te permita captar clientes independientemente del contenido y de los anuncios. Esto es lo que nosotros llamamos captación orgánica activa, un sistema que te permite captar clientes a diario de forma recurrente y predecible, sin depender de anuncios y sin depender de contenido, porque tenemos estrategias concretas que nos permiten ponernos delante de clientes realmente interesados, de potenciales clientes realmente interesados, sin necesidad de ninguna de esas dos vías, del contenido o de los anuncios. Y esto se trabaja a nivel estratégico. Tienes que trabajar tus habilidades de comunicación, obviamente conociendo a tu cliente a la perfección, tus habilidades de comunicación, tus procesos de entrada. Nosotros esto lo hacemos a través de lo que llamamos embudo de atracción orgánica, que son estrategias que te permiten todos los días, como he dicho, entrar en contacto con gente con potenciales clientes realmente interesados en tu servicio, y saber a la perfección cómo comunicarte con esa gente para que a nivel estadístico sabes qué resultado te va a dar. Si tú sabes que esta acción me va a dar un 5% de retorno en cuanto a gente que va a un proceso de venta, solo tengo que echar cuentas, ¿vale? Entonces, esto no depende, como digo, ni del contenido ni de los anuncios, y tienes que tener un sistema sólido, ¿vale? No, ojo, no, la captación orgánica activa no es el único sistema que funciona, pero es el sistema que, desde nuestro punto de vista, mejor funciona para cualquier persona que esté por debajo de 2.000 euros al mes. Entonces, tienes que tener un sistema con el que puedas tener una predictibilidad de resultados. No puedes estar dependiendo de factores externos, ¿vale? Y esto hay que unirlo después con un sistema de ventas que te permita convertir de forma solvente. No tiene sentido que pretendas vender un 20% y que con eso te conformes y que vendas a 180 euros un trimestre o a 250 o a 300 euros un trimestre. Tienes que tener un sistema que te permita tener la vida que quieres tener, ¿vale? Un sistema como el sistema 5500 que utilizamos nosotros, que además se lo instalamos directamente a nuestros clientes, que nos permite cerrar la mitad de las llamadas a más de 500 euros, ¿vale? De hecho, tenemos alumnos muy por encima de eso, alumnos vendiendo 800 a 1.000 euros un trimestre y vendiendo el 50% de lo que tienen. ¿Por qué? Porque está basado totalmente en
la estructura mental que utiliza tu cliente para tomar una decisión relacionada con la compra. Tenemos que entender, obviamente, todo el trabajo que hemos hecho previo, con la investigación del nicho, Today's Offer, etcétera, etcétera. Todo esto culmina en que entendemos perfectamente cuál es el camino psicológico que tiene que vivir nuestro cliente, un orden concreto a la hora de estructurar ese proceso de venta que lleva a, inequivocablemente, cuando ya lo has puesto en práctica y lo has investigado y lo has desarrollado y adaptado a tu nicho concreto, a realmente poder vender la mitad de las llamadas a más de 500 euros, ¿vale? Tenemos ahora mismo alumnos vendiendo a 30, 40 llamadas al mes, convirtiéndolas en venta a 450, 500, 600, 800 euros, ¿vale? Entonces, tenemos que tener un sistema que nos provea de clientes de forma recurrente y predecible. No podemos dejar al azar oye, día 31 de diciembre, estoy grabando esto antes del 31, día 31 de diciembre, cortamos, en enero volvemos a empezar y a ver cómo se da el mes. No, tengo que tener una predictibilidad, sé que más o menos voy a sacar 20 llamadas a la semana, sé que de esas 20 voy a vender entre 8 y 12 aproximadamente y puedo entender que esto me va a llevar a tener unos 30 clientes al mes nuevos, ¿vale? Esto en un punto avanzado, un punto más comedido, voy a tener una llamada al día, de las cuales voy a vender la mitad, pues voy a vender 12 clientes, 14, 11, 16, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, esto es crucial. No tiene ningún sentido basarnos en un sistema de captación que dependa de factores externos y no tiene ningún sentido basarnos en un sistema de ventas que convierta menos del 50% de las llamadas que tenemos. Bien, como bonus track, vamos a decir, tienes que tener muy claro qué quieres tú para tu vida y qué quieres tú para tu negocio, porque eso va a determinar el tipo de entrenador que eres. No se trata únicamente de maximizar beneficios, que por supuesto, pero es que el maximizar beneficios es el resultado y tú tienes que centrar en lo que está en tu mano. Es como el hecho de, voy a poner un ejemplo totalmente absurdo y del que estoy en contra, pero para que lo entendamos. La persona que quiere que le toque la lotería, pues lo que está en su mano no es joder, voy a escoger el mejor número para que me toque la lotería, no, está en echarla. Eso es lo que está en su mano. Si tú compras papeletas, si tú compras dos, tienes dos posibilidades, tienes el doble de posibilidades que si compras un solo número, ¿vale? De que te toque la lotería. Pero en tu mano no está el decidir que te toque o no. Esto es lo mismo. En tu mano no está el hecho de rentabilizar al máximo Estamos comparando algo que es azar con algo que sí que es tangible, ¿vale? Pero para que nos entendamos, en tu mano está el trabajar el camino, el dar la máxima satisfacción al cliente, el pulir todos los procesos que acabamos de comentar y el poder llegar a, insisto, todas las acciones que tienes que realizar, realizarlas. El ejemplo más claro es, yo al final del mes, ¿qué tengo que haber conseguido? Hacer, vamos a decir, 5 ventas. Para eso, si vendo el 50%, ¿qué tengo que hacer? 10 videollamadas. Para hacer 10 videollamadas, yo tengo que aplicar X estrategias, X número de veces al día. Las aplico. Para eso tengo que haber trabajado mi nicho, lo trabajo. Y vamos ejecutando las acciones de menos a más en lo que yo tengo algo que decir, en lo que está en mi mano, en lo que sí que puedo aplicar. Con todo esto, podrás ser realmente un entrenador del 1% porque estás consiguiendo, partiendo de la base de haberte centrado 100% en la satisfacción del cliente, en los resultados, en la experiencia de usuario, etcétera, etcétera. Luego le podemos poner todos los adornos que queramos, pero esto es la base. Has conseguido generar un sistema que te permite acceder a gente de manera recurrente y predecible y en cantidad, y has conseguido ejecutar un sistema de ventas que te permite convertir la mayoría, bueno, la mitad en este caso, de esas ventas. De esta forma, estás dando un servicio premium a gente que realmente lo necesita y que se puede ver beneficiada de ello, dándoles los mejores resultados que puedes, y además has generado un sistema que te permite atender a la máxima o llegar a la máxima cantidad de gente que está en tu mano posible. Entonces, estás haciendo una labor brutal porque estás dando un resultado que realmente esa gente quiere y necesita y estás haciéndolo en la mayor cantidad que puedes, ¿vale? A partir de ahí ya entramos en cómo maximizo todavía más esto. Pero esto es lo que a ti te va a convertir en un entrenador del 1% y no vas a ser como todos los entrenadores, bueno, el 95-99% de los entrenadores que hay por ahí, que lo único que tiene es, si quieres asesorías, link en mi bio, te subo 4 historias con un cartel y lo que hago es subir muchos reels porque a ver si uno se viraliza y con eso me llegan muchos seguidores y vendo, ¿vale? Este no es el camino. Así que hasta aquí, si tienes alguna duda sobre qué cosas tienes que implementar en tu punto concreto del negocio, te voy a dejar aquí abajo un dossier informativo donde te cuento paso a paso cómo ejecutamos todo el proceso dentro de TrainerWay para que puedas aplicarlo tú en tu negocio. Un fuerte abrazo y nos vemos en siguientes vídeos.